hombres de Dios que comenzaron muy bien en la vida, pero terminaron mal, fracasaron. ¿Sabían ustedes que hombres de Dios de la talla de Moisés, Aarón su hermano, el rey Saúl, Pedro, el apóstol de Jesucristo, y muchísimos hombres más, entre los cuales podemos estar tú y yo, habiendo comenzado muy bien en la vida, terminaron mal, fracasaron? ¿Por qué suceden estas cosas? La respuesta está aquí en las Escrituras. Yo la encontré y la tengo. Dios me la reveló. En la clase de hoy se los voy a explicar en 3 pasos, uno por uno. Biblia en mano, no según lo que yo opino, no según lo que yo pienso, no según lo que alguien piense u opine. Les voy a enseñar lo que el Espíritu Santo revela en las Escrituras acerca de este tema y que está aquí en la Biblia. Pero para que lo entiendas y te sea de provecho esta clase, es necesario que sacrifiques un poquitito de tu tiempo y escuches el video completo. Escúchalo, no vas a perder nada. Es por tu propio bien y me lo vas a agradecer de todo corazón para siempre. Empezamos pues. Paso número 1. Estas cosas suceden por dejar de hacer las cosas como Dios manda. Y resulta que ese es el secreto para agradarle a Dios a la fija, para que Dios nos bendiga, nos prospere y nos vaya bien en la vida. Hacer las cosas como Dios manda y no como a uno le parece o como uno quiera. Ese tema del secreto para agradarle a Dios, para que Dios nos bendiga, nos prospere y nos vaya bien, lo explico muy bien en mi primer video, El secreto para agradarle a Dios a la fija. Está aquí en YouTube. Se divide en 3 partes. En la última parte enseño muy bien el cómo agradarle a Dios a la fija. Escúchalo para que te prepares bien en ese tema y te vaya bien en esta clase para tu provecho. Paso número 2. 3 ejemplos bíblicos. Ejemplo número 1. Moisés y Aarón. Moisés y Aarón comenzaron muy bien en la vida, haciendo todas las cosas como Dios se los mandaba. Éxodo 5:1 y Éxodo 7:6. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Éxodo 7:6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. De aquí en adelante vemos a un Moisés y a un Aarón haciendo todas las cosas como Dios se los mandaba. Y vemos a Dios agradado con ellos, caminando con ellos, guiándolos por todo el desierto. De día en una columna de nube, de noche en una columna de fuego,
y acompañándolos con señales, milagros y prodigios. Les dio agua para beber en el desierto. Los alimentó con maná caído del cielo. Sus ropas y su calzado nunca les faltó. Los libró de sus enemigos. Apartó de ellos toda enfermedad. Y Dios mismo peleaba por su pueblo, porque Moisés y Aarón hacían todas las cosas como Dios se lo mandaba y Dios estaba agradado con ellos. Cuando Moisés y Aarón con el pueblo de Israel terminaron de hacer el tabernáculo y toda la obra que Dios le mandó a Moisés en el monte, cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Jehová y levantaron el tabernáculo, Dios estaba tan contento, tan agradado con Moisés, con Aarón, con el pueblo de Israel y con la obra que habían hecho, que la presencia de Dios bajó y llenó el tabernáculo, de tal manera que Moisés no pudo entrar a inaugurar el tabernáculo porque la presencia de Dios lo ocupaba. Dios mismo inauguró el tabernáculo con su presencia. Éxodo 40, verso 1 al 38. ¿Por qué ese agrado, ese contentamiento de Dios con Moisés, con el pueblo de Israel y con la obra que habían hecho? Porque Moisés y el pueblo de Israel habían hecho la obra tal como Dios se lo mandó a Moisés en el monte. Sin embargo, Moisés y Aarón fracasaron. No pudieron entrar a la tierra prometida, la tierra por la cual trabajaron durante 40 años. ¿Por qué fracasaron y no pudieron entrar a la tierra por la cual trabajaron, lucharon y se esforzaron durante 40 años? Porque Moisés y Aarón en un momento dado dejaron de hacer las cosas como Dios manda, y Moisés las hizo como a él le pareció, y eso le desagradó a Jehová. Y Dios juró que ni Moisés ni Aarón entrarían a la tierra prometida, que morirían en el desierto. Y así sucedió. Números, capítulo 20, versos 7 al 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña, y que la peña daría agua para que bebiera el pueblo y sus animales.
no le dijo, golpéala. Pero Moisés, ofuscado por el pueblo, esta vez falló. No hizo como Dios le mandó. Hizo según a él le pareció y golpeó la peña 2 veces con la vara. La peña dio agua y el pueblo bebió, pero Jehová se disgustó. Y fue tanta la ira de Jehová con Moisés y con Aarón, que Dios juró que ni Aarón ni Moisés entrarían a la tierra prometida. Morirían en el desierto. Moisés y Aarón fracasaron y no pudieron entrar a la tierra prometida porque dejaron de hacer las cosas como Dios manda. No se perdieron, porque ningún hijo de Dios se pierde, pero sufrieron una gran pérdida. Perdieron el gozo de entrar a la tierra prometida, la tierra por la cual tanto lucharon y trabajaron. Ejemplo número 2. Saúl, el primer rey de Israel. Saúl comenzó muy bien. Todas las batallas las ganaba. Donde quiera que iba era vencedor. Sus enemigos no podían sostenerse ante él. Caían derrotados. Tuvo un ejército poderoso y alcanzó mucha fama militarmente. Liberó a su pueblo Israel del yugo de todos sus enemigos. Nunca perdió una batalla. ¿Cuál era el secreto de Saúl y su estrategia militar para ser tan poderoso? Que Jehová Dios estaba con él y le entregaba a sus enemigos en su mano. Porque Saúl hacía todas las cosas como Dios se lo mandaba. Pero Saúl falló. En un momento dado, estando en todo el esplendor de su gloria, dejó de hacer las cosas como Dios manda. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec. Verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Tailán 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sud, que está al oriente de Egipto. Saúl empezó muy bien. Reunió al ejército, fue al pueblo de Amalec, los enfrentó y comenzó derrotándolos. Pero Saúl no hizo todas las cosas como Jehová Dios se lo mandó. De pronto hizo el 90%, pero resulta que en Dios no es el 90%, ni siquiera el 99%. En Dios hay que hacer las cosas como Dios manda, al 100%. Verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sud, que está al oriente de Egipto. Verso 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec,
Verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, verso 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Allí se acabó el reinado de un hombre poderoso. Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey sobre Israel. Al profeta Samuel le dolió mucho eso. Se apesadumbró y clamó toda una noche a Jehová por Saúl, a ver si Jehová rectificaba su disgusto. Pero Dios no quiso escuchar a Samuel y le dijo, no llores más a Saúl, porque yo lo he desechado para que no sea más rey sobre Israel, por cuanto no obedeció a mis palabras. Dios destituyó a Saúl del reinado y lo reemplazó por un siervo suyo, el joven David, porque Saúl dejó de hacer las cosas como Dios manda y las hizo como a él y el pueblo le pareció bien. Dios le dijo a Saúl que no dejara nada en Amalek, que barriera todo, pero Saúl perdonó la vida al rey y a todo lo gordo y bonito de sus animales. Saúl terminó en una esquizofrenia, con delirio de persecución, derrotado por sus enemigos. Sus enemigos acabaron con sus hijos y con su ejército poderoso. Y Saúl, en la desesperación, porque Dios no lo escuchaba, se autoeliminó él junto a su escudero, su brazo derecho militar. Lástima. Así terminó Saúl, el rey poderoso, el rey invencible, por haber dejado de hacer las cosas como Dios manda. Ejemplo número 3. A Pedro Jesús le dijo, Pedro, camina sobre las aguas y ven a mí. Pedro inicialmente comenzó muy bien, haciendo como Jesús le mandó. Entró al agua y comenzó a caminar sobre el mar. Pero muy pronto Pedro dejó de creer, se llenó de miedo y dejó de caminar sobre las aguas y se hundió. Jesús le gritó, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué le quiso decir Jesús a Pedro? Lo hubieras logrado. Si Pedro no deja de creer, si Pedro no se llena de miedo, si Pedro no deja de hacer lo que Jesús le dijo, camina sobre las aguas y ven a mí, Pedro lo hubiera logrado y hubiera sido el primer hombre en caminar sobre las aguas después de Jesús, porque no conocemos la historia de alguien más que haya hecho semejante hazaña. Pedro se hundió al frente de su maestro, que lo esperaba. El maestro lo rescató, pero Pedro fracasó en su intento de caminar sobre las aguas, porque Pedro dejó de hacer lo que Jesús le dijo,
ven a mí sobre las aguas. ¿En cuántas situaciones en el mar de la vida estaremos hundidos, tú y yo, por no hacer las cosas como Dios manda, sino como a nosotros nos parece? Paso número 3. Ejemplos de la vida cotidiana. Nosotros no somos la excepción. A nosotros nos ocurre igualito. Comenzamos muy bien en la vida. Después terminamos fracasados. Fracasamos en el matrimonio, fracasamos en los negocios, fracasamos en la profesión, fracasamos en los estudios, fracasamos en la salud, terminamos enfermos, terminamos en la quiebra, terminamos en el hospital, muchos terminan en la cárcel y lo que es peor, gran cantidad de gente termina en el cementerio antes de tiempo. Muchos terminan resentidos socialmente. Muchos terminan resentidos con Dios y echándole la culpa a Dios. Y en el peor caso, diciendo que Dios no existe. ¿Han escuchado eso? Yo sí. Es más, lo he vivido. ¿Por qué nos ocurre eso? Una vez más, la respuesta está aquí en las Escrituras. Yo la encontré. Dios me la reveló. En esta clase se las voy a compartir con varios ejemplos de la vida real. Empezamos pues. Ejemplo número 1. Dios nos ha dado leyes, mandamientos, instrucciones, normas que cumplir. Eso lo encontramos en todas las Escrituras, en la ley de Moisés, en los profetas, en los evangelios, en las cartas apostólicas y en el libro de Apocalipsis. Y resulta que las leyes y los mandamientos de Dios no son para el mal de nosotros, son para el bien de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos y por eso no tenemos idea de lo que nos estamos perdiendo. Dios no quiere el mal para nosotros. Dios quiere el bien para nosotros. Por eso nos ha dado leyes, mandamientos, estatutos y normas para que nos rijamos. Y nos ha instruido, nos ha preparado, nos ha capacitado para que nos portemos bien y así nos vaya bien en la vida. Y eso está aquí en las Escrituras, lo que nosotros llamamos hoy la Biblia. Hablemos pues de la familia. Aquí en las Escrituras encontramos que Dios ha establecido que el hombre tome una mujer. Que Dios ha establecido que el hombre tome una mujer, no dos, ni más de dos. Y que el hombre ame a su mujer, trate bien a su mujer y que el hombre provea todo lo necesario para el hogar. Que la mujer respete a su marido en todo, porque el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y que se sean fieles el uno al otro, que no se cometan infidelidad sexual. Ese es el mandamiento de Dios para que nos vaya bien en el matrimonio, para que tengamos un hogar consolidado y para que la familia no se destruya. Pero nosotros, cuando nos casamos, comenzamos bien, nos amamos, nos respetamos, nos tratamos bien, somos fieles el uno al otro,
los hombres proveemos para el hogar y todo va bien. Después dejamos de hacer las cosas como Dios manda. Y ya vienen los amigos, las amigas, ya viene, nos enamoramos de otra persona, comenzamos a hacernos infiel el uno al otro, ya no nos tratamos bien, ya no nos respetamos, ya los hombres no proveemos para la casa porque comenzamos a gastar en tantos placeres y el hogar termina desbaratado y la familia se acabó. Eso sucede porque nosotros dejamos de hacer las cosas como Dios manda. No hay otra explicación. Ejemplo número 2. Los negocios. Montamos un negocio y comenzamos muy bien, pero cuando ya prosperamos empezamos a malgastar tiempo, dinero, comenzamos a administrar mal, comenzamos a ser infiel a la mujer y cuando venimos a ver el negocio se acabó y estamos en la quiebra. Un ejemplo claro de eso está en la parábola del hijo pródigo. Ejemplo número 3, la salud. Dios quiere que nosotros estemos bien de salud y en efecto, Él nos ha sanado. Jesucristo ya tomó todas nuestras enfermedades y las llevó y ya por su llaga nosotros fuimos sanados. Fuimos curados de toda enfermedad, de toda peste y de toda dolencia. Pero nosotros cuando ya prosperamos comenzamos a tomar, comenzamos a malgastar nuestra vida, comenzamos a andar en vicios, terminamos con malas enfermedades, terminamos acabados y terminamos en el hospital. Y muchas veces terminamos en el cementerio antes de tiempo porque dejamos de hacer las cosas como Dios manda y comenzamos a derrochar nuestra vida y el resultado es que terminamos acabados. Porque en la Biblia se dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Han visto eso en la vida cotidiana? ¿Conocen a alguien que le ha ocurrido así? ¿Conocen a alguien que está viviendo esa situación? ¿A alguno de ustedes le ha ocurrido eso? ¿A alguno de ustedes está viviendo esa situación? A todos nos ha pasado. A todo el mundo entero, sin excepción ninguna, de todas las clases sociales habidas y por haber. Todo ser humano desde Adán y Eva para acá, ha vivido y vive eso. Basta que estudiemos las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la realidad. Y podría darle muchos más ejemplos, pero creo que con esto es más que suficiente para que entendamos las cosas. Si queremos cambiar para que nos vaya bien en la vida. Y recuerden que el secreto para agradarle a Dios a la fija, para que Dios nos bendiga, para que nos vaya bien y prosperemos en la vida, es haciendo las cosas como Dios manda y no como a nosotros nos parece. ¿Y usted qué opina? ¿Las cosas son así o no son así como lo he dicho? Si usted está de acuerdo conmigo en que las cosas son así como Dios me las ha revelado en las Escrituras y como las he dicho, escriba allí en letras grandes que se vean desde el cielo. Así son las cosas. Usted tiene la razón. Y si le gustó el tema, dele me gusta al video y compártalo para que otros aprendan. Y suscríbase ahí a mi canal de YouTube y active la campanita para que YouTube le avise
cuantas veces suba contenido para que aprendamos juntos. Bien, hasta la próxima y que Dios les bendiga a todos. Amén.